Hoy día, hoy día el Señor nos está hablando en esta palabra, en Eclesiástico, Sirácides 41, como que a veces las palabras que se expresan en la Biblia, según el tiempo literario en que fueron escritas, hay algunas palabras que nos parecen demasiado fuertes, ¿no? Pero recordemos que siempre, como es el título de este mensaje, que Dios es amor, es justicia y es misericordia. Entonces vamos a tratar de compenetrarnos, pero bajo la luz de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón un momentito. Candelita, baja un poco el volumen. Gracias, hermano. Bueno, les decía que vamos a tratar de compenetrarnos en esta palabra. Y en el versículo 41, en el capítulo 41, a partir del versículo 7, escuchemos lo que nos dice, ¿no? Un padre impío se atrae los reproches de sus hijos, porque es a él a quien deben su infamia. Ay de ustedes, hombres impíos, que han abandonado la ley del Altísimo. Si ustedes nacen para la maldición, y si mueren, les tocará en su suerte la maldición. Todo lo que sale de la tierra vuelve a la tierra. Así pasan los impíos de la maldición a la ruina. Los hombres se lamentan porque perece su cuerpo, y en cuanto a los pecadores, hasta su mal nombre se borrará. Cuida tu nombre, porque eso te quedará mucho más que 1000 tesoros de oro. Una vida feliz tiene sus días contados, pero el buen nombre permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren hermanos, vamos a empezar por reconocer que Dios es amor, que de los labios de Dios y del corazón de Dios nunca nace una maldición. Pero lo que cuando nosotros escuchamos, en este caso, ¿no?, de aquellas maldiciones de que habla y de las cuales somos responsables, no se refiere a que Dios pueda castigar, a que Dios pueda actuar de una manera contrario a lo que es el amor de Dios. Pero sí el Señor actúa conforme a lo que es la justicia de Dios. Pero más allá de la justicia de Dios encontramos lo que es la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos llegar hasta el mismo corazón de Dios? Si queremos entrar por la justicia, pues no creo que podamos lograrlo, porque siendo Dios justo, nuestras obras muchas veces son injustas. Pero cuando entramos al corazón de Dios, observamos y podemos contemplar algo que es mucho más grande, que es su misericordia. Y la palabra de Dios dice, ¿no?, que su misericordia no es menos que su poder. Entonces, si nosotros reconocemos que el poder de Dios no tiene límites, que el poder de Dios dice que para Dios no hay nada imposible, entonces es plenitud en el poder. Pero dice que su misericordia no es menos que su poder. O sea, el amor, la misericordia de Dios es infinita. El poder de Dios no tiene fronteras. Entonces, pero aquí hace una advertencia, ¿no? Un padre impío se atrae los reproches de sus hijos. O sea que cuando un padre a veces tiene en su vida caminos que no son del Señor, pues muchas veces los hijos los imitan o a los hijos son señalados. Entonces dice, porque es a él a quien se deben la infamia de estos hijos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el Señor nos está dando en esta noche? ¿Cómo está tu vida, no?
A veces nosotros decimos, Jesús es camino, verdad y vida. Sí, y roca también, y poder también, y justicia también, y amor también, misericordia también. Pero ¿cómo está? Caminando de la mano del Señor, dejando que verdaderamente tu vida sea así, agradable a Dios. Dice, para las personas que eligen el camino contrario, dice, escuchen lo que dice acá, la palabra. Si ustedes nacen para la maldición, y si mueren, les tocará en suerte la maldición. Eso no significa que nuestro nacimiento ya es maldito, o nuestro nacimiento va a ser para perdición, sino que cuál es la elección que tú tienes en tus actos, cuál es la definición que tú tienes en seguir el camino, qué camino estás siguiendo, a dónde se inclinan tus pasos. Entonces el Señor nos habla en la sabiduría, porque la sabiduría es todo el libro de la palabra de Dios. En este libro es un libro prácticamente un examen completo desarrollado para que nosotros podamos caminar con nuestros pasos firmes. Y esto es la palabra de Dios, esto es el mensaje, ¿no? No es que Dios, porque a veces alguien preguntaba, ese hermano, pero ¿por qué dice el Señor en la palabra, malditos ustedes? Miren, en el Deuteronomio, ¿no? En el capítulo 30, desde el versículo 14, si no falla el disco duro, en el Deuteronomio, en el capítulo 30, entonces como que el Señor habla de esta manera. Dice, mira que pongo de testigo, dice el Señor, pongo de testigos al cielo y a la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestros pasos caminan en la tierra y los ojos del cielo están mirando nuestras acciones. Mira que pongo de testigo a los cielos y la tierra. Y yo te he dado a elegir, dice el Señor, escuchen esto, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. No es que Dios te manda maldición, sino que te manda elección. Ese es el libre albedrío, o sea, lo que tú eliges. Entonces muchas veces nuestra elección no está conforme a la luz, entonces vamos a estar en oscuridad, y en oscuridad pues no vas a ver, en oscuridad vas a tropezar, en oscuridad vas a caer en huecos profundos, en hoyos, vas a caer en fangos. Yo les decía en una jornada a mis hermanos de bodas de Caná, yo les decía, vamos a ver, hermanos, ¿qué sucedería, le digo, si nosotros estando todos en pareja, que ustedes son de boda de Caná, todos son en pareja, yo les diga, dispérsense todas las parejas, apaguen las luces, que esté completamente oscuro. Ahora sí les digo, abracen a su esposa. ¿Qué sucedería en esa oscuridad? En esa oscuridad, pues nos vamos a confundir. No sabemos si la persona que está al frente es un varón o es una mujer. Yo no sé si el que está al frente es mi esposa o no lo es, porque estoy en oscuridad. Entonces, así vive el mundo, en oscuridad, y la oscuridad hace que acepten esas cosas así nefastas, negativas, esa oscuridad como que está bien, y todo lo justifican. Por eso es que existen las separaciones tan tempranas, ¿no? A veces ahora ven si los jóvenes se comprenden, primero están en el sexo, y si se entienden, pues continúan, si no, me quito. O sea, qué fácil es ahora. Eso es porque estamos en la oscuridad. Entonces, cuando viene la luz, ¿no? Entonces, vamos a suponer, estamos en ese alboroto del mundo, que es vamos a ponerlo, escenificarlo en un local. Ese es el alboroto del mundo. Entonces, de repente, como estás en oscuridad, prendes la luz y te das cuenta, estás con un varón, estás con una mujer que no es tu mujer, están dos mujeres juntas, dos varones. Entonces, así está el mundo. Y eso hace que se apruebe todo.
Entonces, por eso es que cuando habla acá el Señor, yo te he dado a elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, dice el Señor, escoge la vida para que vivas tú y toda tu familia. O sea, en este caso, la elección, dice, de este hombre, de este padre, está eligiendo un camino completamente equivocado. Entonces, como es tu vida y la de toda tu familia, nosotros hacemos daño a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Vivir en la oscuridad o en la luz? De esto se trata. Por eso es que en esta palabra el Señor nos está hablando. ¿Qué nos pide Dios? Practicar simplemente su palabra, escuchar su voz y hacer lo que dice. ¿Por qué complicarte en hacer algo contrario a lo que te está diciendo Dios? Si Dios es la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, Santiago, en el capítulo 1, en el libro de Santiago, en el versículo 16 dice, hermanos muy queridos, no se equivoquen, son las cosas buenas y los dones perfectos de los que proceden de lo alto de nuestro Dios y descienden del Padre, que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Dice, muy libremente nos dio la vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, o sea, Jesucristo, para que fuéramos la flor de su creación. Imagínate, qué hermoso que es nuestro papá, ¿no? Oye, digo, un día levanto los ojos y digo, Dios mío, eres mi papá, qué paciencia que tienes conmigo, ¿no? Qué paciencia que tienes con tus hijos. Si nosotros que estamos en el camino de Dios le fallamos constantemente, ¿cuánto más cuando no estamos en ese camino y todavía queremos porfiar a decir que eso es lo correcto? Claro, pues si tienes, oye, ya se llenó tu vientre, no, y no lo quieres tener, pues arrójalo, como si fuera un tumor, la vida que Dios regala. Hermano, yo te quiero decir que nada es por casualidad. Cuando la madre de Beethoven, ¿no? Iba a nacer Beethoven, tenía una serie de enfermedades, infectos contagiosas, que decidieron eliminar a ese bebé. Pero la madre dijo, no, él es mi hijo, y tenemos a un gran hombre, Beethoven. ¿Cuántos Beethovenes han muerto? ¿Cuántos presidentes que nosotros criticamos tanto a todos los que nosotros mismos elegimos, ¿no? ¿Cuántos padres de familia se han muerto y cuántos hijos se han muerto en los vientres de las madres? Entonces no estamos actuando en esa voluntad de Dios, sino en ese aire que sopla el espíritu del mundo y que fácil nos dejamos arrastrar a las cosas del mundo, ¿no? Somos muy frágiles. Entonces, por eso es que Santiago nos dice, hermanos muy queridos, como que Dios ya no sabe cómo hablarnos, sean prontos para escuchar, pero lentos para enojarse. Oye, qué rápido nos enojamos. Eso no me gusta, pues, y punto. De verdad, yo digo, Señor, qué paciencia que tienes conmigo, ¿no? Qué paciencia que tiene con mis hermanos, ¿no? Con Yasli, con Jennifer, con Diana, con Jorge, con Manuel, con todos. Por eso dice, rechazar todo aquello que nos hace daño. A veces no nos damos cuenta que aquellas cosas que creemos y porfiamos, oye, ¿por qué estás así? No es porque Dios te ha castigado, es porque tú elegiste. Oye, tú elegiste tus estudios, elegiste tu carrera, elegiste tu oficio, elegiste tu marido, elegiste los hijos que vas a tener, elegiste todo tu camino. Y cuando te va mal, decimos, de repente Dios me ha castigado. Es tu elección. Déjalo a Dios. O a veces decimos, el diablo, hermano, déjalo tranquilo al diablo. Porque Dios nos ha dado luz de Espíritu Santo para que podamos discernir entre el bien y el mal. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, rechacen todas estas impurezas, estas cosas que son del mundo, pongan por obra la palabra, dice Santiago, el libro de Santiago, y no se conformen con oírla, pues se engañarían ustedes mismos. Entonces, a veces, mire, ahorita estamos, por ejemplo, en Cuaresma. Estamos en una época de conversión. ¿Qué nos dice la Cuaresma? La palabra de Dios nos dice, en este mismo libro
de Santiago en el capítulo 1 y entremos al versículo 27. A veces cuando no estamos muy arraigados a escuchar la palabra de Dios, y escuchamos el capítulo y el versículo, parece cura, ¿no? A mí me lo han dicho un montón de veces, no importa. Pero ¿sabes qué? Pero a veces nos engañamos. ¿Por qué? Porque no escuchamos y no hacemos lo que dice Dios. O sea, nos maldecimos, claro, porque no hago el camino de Dios. Eso se llama maldición. No escojo el camino correcto y me va mal. Y dice, qué maldita es mi vida. No es que sea maldita, sino es la elección. Cuando Dios reprende y cuando Dios habla, es por nuestro bien. Mira cómo les hablaba Jesús a los fariseos. Sepulcros blanqueados. ¿Qué cosa es un sepulcro? Donde están adentro los muertos. Pero por fuera están bonitos, pero por dentro estamos fúchilas. Entonces, en este ayuno, dice en el versículo 27, la religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayuda a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, y no contaminarse con la corrupción del mundo. Eso es lo que le agrada a Dios. Isaías también nos recuerda. Ustedes, pero dice, a veces nosotros somos bien santificables, ¿no? Nos vamos a la procesión, nos vamos a la misa, participamos en los grupos de oración, pero dice la palabra de Dios, ustedes ayunan y sirven a Dios, pero lo hacen entre peleas y contiendas y golpean con su maldad a su prójimo. Pero decimos, ¿cuándo? A veces nuestra lengua es hiriente, destructiva. Nuestros pensamientos y nos alegramos de la persona que no nos cae bien cuando les va mal o cuando te han hecho algo bien hecho, se lo merece. Qué sentenciosos somos, miren. Entonces esas cosas no le agradan a Dios. Ustedes ayunan entre peleas, dice, y contiendas. ¿Cómo debe ser el ayuno? Que me gusta, dice Dios. ¿Acaso se trata de doblar la cabeza y orar como un junco? ¿O acostarse bajo las cenizas? ¿A eso llaman ayuno, dice la palabra de Dios? Y Dios dice, no saben cuál es el ayuno que me... Rompan las cadenas injustas. Dice, desatar las amarras del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper toda clase de yugo que les hace daño. ¿Qué es lo que te está haciendo daño? ¿Qué es lo que te parece imposible en tu vida? ¿Qué es lo que hasta ahora no has llegado tú a decir? Te hago una pregunta, ¿eres feliz? A veces cuando estamos en la cola, sí, pero mira su vida y llegan a su casa, se rompió un plato y comienzan a pelear por ese plato. Te dice algo una persona y responde con agresión en la palabra. Entonces, nuestra boca que habla de Dios no debe agredir, pero a veces lo hacemos. Pero Dios, entonces ahí viene, lo que es Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces Dios nos pide, oye Hugo, estás fuera de ese camino, entra hijo, entra acá, ya. Entonces el Señor está hablándote constantemente. Si tú quieres vivir, entonces hay dos animalitos que distinguen, ¿no?, del camino de Dios: el cerdo y la oveja. ¿Qué te agrada hacer? ¿Tú has visto cómo vive el cerdo? Ahí se enfanga en todo lo que él hace y en todo lo que él come, ahí se enfanga y ahí come y ahí vive. Entonces eso es el mundo que no se da cuenta o le agrada, entonces le cuesta salir de ahí. Pero Dios no mira tanto eso. Dios lo que quiere es que le escuches para que salga de ahí, con la fuerza de su espíritu, bajo el poder de su preciosa sangre. Dios tiene poder, hermanos, así, para hacer lo que tú quieras, pero confiar en Él. Y la ovejita, ¿cómo es la ovejita? La ovejita es dócil, obediente, camina en grupo, está en sociedad. Entonces, cuando la ovejita se mancha la patita, ¿qué hace? Se sacude. ¿Por qué? Porque no quiere estar sucia. Entonces, esas son las ovejas que le agradan al Señor. Entonces, veamos, nosotros podemos hablar tantas cosas de lo que es la palabra de Dios, pero también nosotros tenemos que vivir en esa práctica que Dios quiere para nuestra vida. Al final nosotros sabemos, oye, estás en pecado. Mire, a veces a mí un poco que no me agrada mucho cuando a veces decimos, ya como que el pecado te destruye, como que el pecado te aleja, o sea, vivimos tan así y eso no es lo peor, sino lo peor es que no queremos enmendar nada y como no lo enmendamos, nos sentimos tan lejos de Dios, tan sucios, que ya no quiero ver, no quiero escuchar porque me siento indigno. Entonces, la culpa es peor que el pecado.
La culpa es destructiva, la culpa enferma. Mira, hermanos, a veces hemos llegado a orar por hermanos que han tenido problemas internos que se reflejan en su exterior. Timidez. Sabes que puedes lograrlo, pero te mueres de miedo a dar el primer paso. Tiene que haber alguien que te empuje o te ponga la mano para que tú des el segundo paso. Entonces, como esos miedos provienen de todas estas cosas que están internas, viviendo por la culpa, por la queja, porque culpamos a las personas y nos culpamos a nosotros mismos, y eso no nos deja avanzar. Entonces, cuando tú estás en ese estado, yo no digo que estás en un estado de cerdo, no, sino lo que cuando estamos en ese estado, como que no nos da la gana, no queremos porque tenemos miedo. Entonces, esos estados hacen de que tú retrocedas y te sientas indigno de ser un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, nosotros somos hijos de Dios porque lo somos, dice la palabra de Dios, porque lo somos. Entonces, los hijos de Dios deben vivir confiados. Entonces, a veces hasta cuando nos dirigimos a Dios, a veces decimos, Padre nuestro, que comenzamos a rezar, o lo hacemos tan rápido que ni sabemos lo que decimos, o lo vemos a un Padre nuestro, a un Padre Dios Todopoderoso tan lejano. Entonces ya hiciste tu oración y sales, más por miedo que por comunicación con Él. Entonces, cuando había una santa que cuando se ponía a orar se quedaba, rezaba el Padre Nuestro, Padre, y se quedaba ahí horas, porque ella confiaba que el que estaba hablándole era su papá. Oye, tú sabes, yo quiero decirte algo, ¿tú sabes cómo te ve tu papá que está en el cielo? Te ve como un niño, como una niña, como su pequeño, como aquel niño que recién comienza a dar sus pasos y la madre está atrás para que no se caiga. Y si se cae, le duele tanto que se haya raspado su rodilla o se haya caído, se haya hecho, le duele tanto. Así te ama y te cuida nuestro Padre. Entonces ese Padre, ¿cómo puede maldecir? No lo puede hacer. Nosotros, por eso es que la palabra de Dios hoy día nos hablaba que vuelvan a ese camino que es del Señor. Porque si tú sigues en ese camino de maldición, llámalo así como quieras, vas a vivir así, vas a tener esa respuesta. Y Dios quiere algo distinto para ti. Ahora pensemos que a veces decimos, Dios, que me salve Dios. Jesús ya nos salvó. Primera de Juan 1:17 dice, en cambio, si caminamos en la luz, mire, siempre la palabra de Dios cuando se dirige a Dios, habla de la luz. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nos gusta la oscuridad. Nos gusta ser un día cerditos, otro día, no, nos gusta otro día ser ovejita. Pero Dios le agrada que tú seas siempre oveja. Dice, pero si ustedes caminan en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo mal, de todo pecado. O sea, su sangre ya nos ha comprado. El Apocalipsis le dice a Jesús, porque fuiste degollado, le dicen al Señor, los ángeles le cantan, porque es un cántico que está en el Apocalipsis, porque fuiste degollado, le dice, y compraste para Dios nuestro Padre hombres de toda clase, raza y nación, y los presentaste. O sea, nos presenta, nosotros somos hijos presentados por Cristo. No es porque nosotros tenemos el mérito que nos hemos asignado, sino que es la muerte de Cristo que nos asigna y nos confirma como hijos de Dios, y que el Padre nos espera. Y si tú estás en este momento alejado completamente, si en este momento crees que tus pasos se han desviado, oye, te vas a sentir indigno de Dios, pero eso es normal. Pero acuérdate del hijo pródigo, va a haber un padre parado en el portal que sale todos los días a divisar al hijo que se fue. Estoy hablando del hijo pródigo, aquel que le dijo al padre, dame la mitad de mi herencia. Yo decía, es que este es un sinvergüenza.
¿Cómo le va a pedir la mitad? ¿Por qué digo que es un sinvergüenza? Porque allí no sabía hacer nada, porque cuando él sale al mundo, dice la palabra de Dios dice que no encontraba trabajo en ninguna parte y solamente pudo encontrar ser cuidador de cerdos. Miren hasta dónde llegó esa bajeza de ser, de esa dignidad de Dios. En ese estado no se puede mirar a Dios porque nos sentimos indignos y nos queremos alejar, pero el Padre está en la puerta. Él está en el portal y dice la palabra de Dios que todos los días salía a divisar a su hijo. Todos los días. Y el hijo prepara un discurso antes de irse al Padre. Dice, allá en la casa de mi Padre tienen de todo en la hacienda. Y yo acá me muero de hambre. Y ojo, el dueño de los cerdos le dijo, cuidado con comerte las algarrobas, esas son de los cerdos, no es tuya. Imagina, dice, porque la palabra dice que ni siquiera le permitían comer de las mismas algarrobas de los cerdos. Hasta ese estado llegamos. Pero cuando tú estás en ese estado, dice, cuando abunda, dice el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Eso se llama misericordia cuando tus ojos vuelven nuevamente a Dios. O sea, no es que la palabra hable Dios de una maldición, no es así. Eso no es así, porque Dios no habla maldiciones. Dios es un Dios de amor, de luz y de bendición, pero es un Dios justo. Tú has elegido este camino, hazlo pues, hijo, hazlo. Cuando el hijo pródigo sale, el padre no le dice nada, pero lo espera. Cuando el padre lo espera, porque sabía que el hijo tiene que regresar. ¿Y cuántos de nuestros hijos hayan podido salir de nuestros hogares y regresan otra vez? Porque el mundo no les da de comer, el mundo no les va a aguantar sus malcriadeces, el mundo no le va a aguantar holgazanerías ni haraganerías. Dice la palabra de Dios, el que trabaja, que come, y el que no, de hambre. Eso dice la palabra de Tesalonicenses. Bueno, entonces, esto es el mensaje de esta noche. Dice, pero en Jesús nosotros encontramos salvación. Sí, Jesús ya nos ha salvado, pero tienes que acercarte a creer que esa salvación a ti te corresponde. ¿De qué manera? Buscar a Cristo. Y cuando tú buscas a Cristo, estás en el camino. Esto es, hermano, ¿no? El Padre nos ha regalado esta salvación. Y en Jesús no se ha encontrado otro nombre, Hechos de los Apóstoles 4:12, no se ha encontrado otro nombre que sea el nombre de Jesús. Esto es verdaderamente el mensaje. El mensaje es este. Pero ¿qué pasa con el mundo? El mundo no quiere reconocer a Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice que Jesús era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió, este mundo que no lo reconoce. Dice la palabra, vino a su propia casa, o sea, Dios viene a su propia creación, ¿no? Y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque lo crucificamos. Hermano, esos fueron los judíos o los romanos. Nosotros hemos crucificado al Señor. Todos hemos puesto un gramo de fuerza en ese martillo que fueron clavados los clavos del Señor. Todos hemos puesto un gramo de fuerza cuando hemos latigueado el corazón del Señor. Pero como Dios es bueno, ¿qué hace Jesús? Mira al Padre, Padre, no los juzgues, ahí está la palabra que dice, ¿no? Perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y eso es verdad, ¿sabes por qué? Porque a veces yo antes pensaba que hacer un aborto, imagínate, un adolescente que escucha, no, imagínate, escuchas a los mayores, tú tienes 12, 13 años, 15 años, porque no es como los muchachos de ahora más despiertos, antes no, la ingenuidad era más pura. Entonces si alguien escucha, oye, disculpen la expresión, está preñada, quítaselo, arrójalo, no, y se acabó. ¿Cuánto cuesta? Y habían médicos que se prestaban para eso. Pero ese es un crimen que en la oscuridad lo aprueban, pero en la luz
es abominable ante los ojos de Dios, porque nosotros no somos. Tu madre, tu mamá, no eres dueña de tus hijos. Eres la persona que Dios se encarga. Tú eres la flecha y los hijos, no, perdón, tú eres el arco y los hijos son la flecha. Cuando tú los lanzas esa flecha, y siendo tú el arco, ellos se van al mundo, pero tú tienes que preparar esa flecha para que salgan a enfrentar a un mundo que a veces nos hace daño, para que no se corrompan. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios. No, Él, Jesús, que era la luz, en el capítulo 1 de Juan, en el Evangelio, pero la luz que era verdadera no lo recibieron. En Primera de Corintios dice, el capítulo 1, en el Primera de Corintios, la primera carta, porque son dos, en la primera carta, en el primer capítulo 21 dice, pues el mundo con su sabiduría no reconoce a Dios. O sea, la sabiduría del mundo no lo reconoce a Dios. Cuando ponía su obra, no, que es la sabiduría. Entonces Dios le pareció bien salvar a los creyentes a esta locura que predicamos. Es que la locura de seguir a Cristo es una locura. ¿Por qué? Porque te privas de todo el mundo. Eso no quiere decir que no tengas reuniones, que no tengas fiestas, que no te diviertas. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las perdiciones, de aquellas cosas que a ti particularmente te hacen daño. Entonces, pero lo peor que te puede hacer daño de todo es la culpabilidad. Culpar a los demás y culparte a ti mismo. Eso es más grave que el pecado, la culpa. Porque a veces sabemos que aún Dios ya nos ha perdonado, estamos perdonando y seguimos pensando en lo que hicimos y nos maltratamos. Y no experimentamos el amor de Dios. Entonces, cuando algo que Dios ya ha perdonado, eres libre. Jesús ya nos ha liberado. Y entrar en eso es una ofensa a la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar a todo eso? En Romanos 1:21 dice, a pesar que conocían a Dios, no le rindieron honores a Dios, ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada los convirtió en tinieblas. Esta es palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa nosotros tenemos que hacer? Nada. ¿Qué tienes que hacer para salvarte? Nada. Jesús ya te salvó. Pero si hay algo que tienes que hacer. Si estás como... A todos nos ha pasado. Cuando nos encontramos como cerditos, es levantar nuestra mirada y mirar al que está en el portal. Imagínate como el hijo pródigo. ¿Cuántas veces le he dicho, Señor, vuelvo como el hijo pródigo? A veces le hemos reclamado, nos hemos quejado. Y eso no es noticia. Eso no es una noticia nueva, no. Porque ya desde los tiempos pasados, nuestros antepasados, imagínense, el Señor envía a Moisés después de 400 años, llega Moisés y cuando ya estaban en el desierto, cuando estaban pasando el hambre, cuando estaban pasando el frío, cuando veían que se acababa la comida, cuando estaban comiendo lo mismo todos los días, comenzaron a reclamar, a quejarse a Dios. Se quejaban contra Moisés, se quejaban contra Dios. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios en su indignación les mandó codornices. Dice, y comieron hasta asquearse, dice la palabra de Dios. Comieron tanto. O sea, es que nosotros estamos pensando que si se acaba esto, ¿qué voy a comer mañana? Oye, dice Jesús, ¿qué te preocupas del mañana? Porque cada día tiene su propio afán. Pero nosotros paramos así, ¿no? El que te proyectes no está mal, está muy bien. Pero el que te estés preocupando por el día de mañana, ¿no? Sabiendo que hoy día estás disfrutando lo que es del día, pues haz tu proyección, sí, pero no debes afanarte, ni preocuparte, ni lastimarte, ¿no? Entonces, imagínate, una gran realidad es que todos nosotros
nos gustaría tener una vida completamente llena de gozo, ser felices, sin problema alguno, vivir así, ¿no? Pero diríamos que el sueño de todo ser humano, tanto creyente como no creyente, es experimentar una vida completamente libre. Pero la vida libre no significa que por el camino no vas a encontrar una dificultad. Entonces, miren hermanos, ¿qué hace Dios? Nosotros somos campeones, tenemos listas enteras justo ya para pedirle a Dios, pero ni siquiera hemos empezado nosotros a intentar hacerlo. O sea, no intentamos ni siquiera hacerlo, como somos flojos, inmediatamente queremos que Dios nos dé. Pues comienza a actuar hasta donde tus fuerzas te dan, y a donde terminan tus fuerzas, ahí empieza Dios. Cuando la ciencia está tomando una enfermedad y la enfermedad ya no da la ciencia, ahí entra a tallar Dios. La Renovación Carismática Católica, movimiento del cual nosotros nos identificamos, hermanos, es un movimiento verdaderamente de gracia y de fe, porque yo como testimonio puedo decir que estos ojos han contemplado el poder y la gloria de Dios. He visto todo tipo de milagros, ¿no? He visto caminar, he visto sanar los ojos, he visto extirpar tumores de la cabeza, he visto sanar cánceres, y generalmente por el perdón. Por eso te digo, hay cosas que nos hacen tanto daño, hermano. Hay que aprender a perdonar. No es porque yo le hago un favor a la persona, sino, hermanos, hagamos un examen de conciencia para sanarnos. Comienza a ver cuántas de las personas que están en tu entorno te molestan, te fastidian, te incomodan, o si la recuerdas, sientes odio. ¿Le has perdonado? Cuando tú perdonas a esa persona, ni siquiera le haces un favor a ella. Tú sanas tu interior y tu cuerpo se sana. Lo he visto. Practíquenlo, háganlo. Es sanidad para tu cuerpo. Entonces, esto, hermano, es el mensaje que el Señor nos ha querido dar esta noche, porque hablar de la palabra de Dios, ¿no? Y a la hermana Jennifer está que me mira, no, ya hermanito Hugo, ¿no? Entonces, pero lo más importante de todo es encontrarnos con Él, con aquel que te dio la vida, encontrarnos con aquel que lo puede todo. Pero no seas flojo, no seas floja. Está bien que lo pueda todo, pero tú, por lo menos, pon la primera piedra. Ni siquiera pones la primera piedra, ni siquiera has hecho un mínimo esfuerzo, ni siquiera has estudiado algo, ni siquiera has trabajado en algo, y ya estás pidiendo cosas. Pues empieza a hacerlo, pero confía que detrás de tus fuerzas débiles hay todo un poder de Dios. Hermanos, yo les digo, miren, a mí mucho me encanta este pasaje en Efesios 3:20, que me lo tengo grabado de memoria, pero se los quiero leer textualmente, ¿no? Dice, a Dios cuya fuerza habita en nosotros. Escucha, hermano, escucha, esta es una locura de Dios de la que hablaba San Pablo. La locura de Dios, la locura de la cruz, la locura de la muerte, de la redención, la locura de ser un Dios que quiere ser hombre y morir por nosotros. Esa es una locura. Dice, ¿no? En Efesios 3:20 dice, a Dios cuya fuerza habita en nosotros y que puede realizar mucho más. Escucha, puede realizar mucho más de lo que pides o imaginas. Oye, tú estás pidiendo algo a Dios y Dios te puede dar mucho más de lo que tú pides. Imagínate, ustedes jóvenes pueden estar pidiendo un pequeño helado y Dios les quiere dar un barquillo, pues, ¿no? Ustedes están pidiendo una bicicleta y Dios te quiere regalar una moto. Tú le estás pidiendo una moto y Dios te quiere dar un carro. Tú le estás pidiendo un cuartito porque recién te has casado y Dios te quiere regalar una casa. Tú le estás pidiendo un departamento y Dios te regala 2 pisos. O sea, la misericordia de Dios es tan grande. Pero ¿qué le agrada a Dios? Que tú creas y confíes en Él. Eso no sé si será fácil o será difícil, pero yo les quiero decir
que la fe es algo de que va creciendo en ti. Y miren, y cada vez, hermanos, escuchen esto, que cada vez que tú avanzas en tu vida y sucede algo, hay dos formas de identificar y hay que tener cuidado en esto. Uno es la tentación, ¿no? Que la tentación también es una prueba, pero que la tentación no viene de Dios y no viene del mal, que te lleva a la perdición, una tentación. Pero una prueba que es del Señor es para que tú fortalezcas tu fe y crezcas en fe. En el camino de Dios, en nuestro caminar con el Señor, vamos a flaquear, vamos a desanimarnos, vamos a querer, como en el ring, tirar la toalla y no seguir más. Pero acuérdate, cuando Jesús llevaba su cruz y Él estaba en sus caídas, hay un hombre que aparece a ayudarle a cargar la cruz, Simón de Cirene. Dios siempre envía a tu vida a un Simón de Cirene. Dios siempre envía cuando las fuerzas te fallan, cuando tú ya no quieres avanzar. Ahí está el Señor. Yo no sé si enviará a una persona, yo no sé si hará algo en tu vida o te mostrará algo que pediste, pero siempre vas a tener la fiel compañía de Dios. Esto es lo que quería compartirles. No sé si me permiten orar por ustedes y también por mí. Vamos a permitirle, vamos a darle paz al Espíritu Santo de Dios, a ese paráclito de amor del cual habla la palabra de Dios, a Dios cuya fuerza habita en nosotros. Hermano, mira todo lo que hizo Dios, los cielos, la tierra, los ángeles, la creación del hombre, todo lo que está en tu entorno y todo lo que eres tú. Ese es el poder de Dios. Dice, y ese poder de Dios habita en nosotros, porque su Espíritu, a veces hacemos una invocación al Espíritu, a un Espíritu lejano. Ven, Espíritu Santo, ¿por dónde estará el Espíritu? El Espíritu, dice la palabra de Dios, que tú eres templo del Espíritu. Yo le diría, Espíritu, muévete en mí, como dice la canción, muévete en mí. ¿No? Hay algo que siempre le digo a Dios, que me dé luz, en sabiduría, en fortaleza y en discernimiento. Son cosas que siempre le pido a Dios. Y eso es lo que siempre me acompaña. Porque cuando yo flaqueo, ahí está la fuerza de Dios que te levanta. Y está ahí. Aunque otros no lo vean, no me importa. Porque mi relación es Dios y yo. Y ahí está la fuerza de Dios. Vas a sentir la presencia y el amor de Dios. Recién tenía un comentario que estaba en una profundización y sentí como que algo me tocaban aquí así, físicamente, ¿no? Mi brazo. Estaba solo. Yo sé que es no sé si el ángel o es el Señor, no sé quién es. Su audio se bajó. Pero sé que hasta los ángeles son enviados por Dios. Entonces yo confío en su misericordia, que Dios está conmigo siempre. Que ni siquiera ve mi fragilidad, sino ve mi confianza en Él. Y sus dones y su amor hace que yo me fortalezca y esté siempre en el Señor. Vamos a pedirle a Dios por todos mis amigos que están en estas redes sociales, en el Facebook, en el Zoom y en el YouTube, en ese canal que Dios permitió que yo pusiera. Y estas cosas a mí me conmueven, ¿no? Me conmueven. Ustedes no saben cómo a veces mi corazón se pone. Parece duro, pero está como una gelatina, ¿no? Pero es lo que hace Dios, ¿no? Permítanme orar por toda esta familia que es del Señor, que ahí está Jesús.
Si pueden en el lugar donde están cerrar sus ojos, háganlo. Pero más contemplen, traten de intimidar y ver los ojos de Jesús que está ahí contigo. Señor Jesús, yo sé que tú estás aquí, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio, y yo lo creo, lo sé que estás aquí, Señor. Creo que estás aquí en medio de un pueblo, caminando, Señor, mirando los corazones, Señor, y como el Padre, mirando, Señor, nuestra fragilidad y tus brazos abiertos como están en la cruz, mi Señor, para abrazar y mostrar todo lo que tú eres, amor puro, amor perfecto. Hoy suplico, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que escuches, mi Señor, los corazones de todos mis hermanos que están aquí. Toca toda aflicción. Y a estas hermanas, hay una hermana que tiene muchos miedos y que en su trabajo también hay muchos problemas. Hasta quería hacer locuras. Ya no puedo más. Yo te pido por esta persona especialmente, Señor, que sus lágrimas comienzan a mojar sus mejillas, Dios. Te pido, Señor, por esta persona. Que abras, mi Señor, tus cielos, rasga tus cielos, Dios, y abúndala de tus bendiciones cuando tus siervos claman, Señor, y confían en ti. Tus obras, mi Señor, son visibles, Dios. Por cada uno de mis hermanos, mi Señor, que están aquí, que tienen sus testimonios, de mi hermanita Roxana, que fue sanada, Señor, de tumores que los médicos le habían sentenciado, Señor, a muerte, y está aquí en este canal, Señor, escuchando, glorificando al Señor, gozando de ese amor de Dios. Así como sanaste a ella, sana a todos mis hermanos que están en estas redes sociales. Sánalos, Jesús. Sana de toda enfermedad física, mental, psicológica, emocional. Sana todo recuerdo, Señor. Rompe, quiebre, destruye todo espíritu de queja, de culpa, Señor. Todo espíritu, Señor, que viene a perturbar la paz, mi Señor. Toma aquellas personas con insomnios, Dios. Qué poder, Señor, hay en este mal. En el nombre de Jesús se ha quebrado, Señor, todos estos males. Y venga, Señor, la experiencia de la paz, Señor. Porque tú dijiste, Jesús, la paz que yo les doy no es como la paz del mundo. Que recibamos esta paz, mi Señor. Jesús, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Pasa tocando, Señor, y sanando a todos mis hermanos que están en estas redes sociales. Sánales, mi Señor, de toda enfermedad. Que por la corona, Señor, que tuviste en tu cabeza, sea sanado toda enfermedad, Señor, de la cabeza. Así como me permitiste también a mí ver, sanar tumores. Hoy día también sana toda migraña, Señor. Enfermedad de los ojos, glaucomas, miopías. Sana, Señor, cualquier problema, Señor, que hay en las vistas. Irritación de sus gargantas. Sana, Señor, de los oídos. A mis hijos también dices, mis hermanos. Tócales, mi Señor. Toca, Señor, esos hijos. En el nombre de Jesús. Pasa, Señor, por cada clavo, Señor, de tus manos. Sean sanados, Señor, artritis, artrosis, en el nombre de Jesús. Por cada latigazo, Señor, en tus espaldas, sea sanado, Señor, todo problema de la columna vertebral. En el nombre santo tuyo, Jesús. No es porque lo merezcamos, sino que confiamos en tu misericordia. Poderoso Dios. Porque creemos, mi Señor, que todo lo puedes. Que todo lo sabes. Pasa, Señor, sanando.
todo dolor, Señor, en las piernas, cualquier parálisis, mi Señor, que hay en el cuerpo, especialmente en las piernas, en este momento sea sanado, Jesús, que comiencen a caminar perfectamente en el nombre del Señor. Y a todas las personas, mi Señor, que están en la familia, y aún aquellos, Dios, que no están presentes, a cada uno de los familiares, por mis hijas, dice mi hermano, y por sus hijos también, por cada hermano, por tus padres, por cada enfermo. Sana, Señor, toda enfermedad interior, toda revancha sea quebrada en el nombre de Jesús. Sana, Jesús, y liberta todo rencor, venganza. En el nombre de Jesús nos bañamos en el poder de la sangre de Cristo y rompemos, Señor, todo aquello que es contrario al plan de Dios. En el nombre de Jesús, rompe, quiebra, destruye y aniquila. Así aniquila, Señor, todos los planes del mal. En el poder de la sangre, Señor, somos libres. Atamos, mi Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que sale de nuestra vida, de nuestros cuerpos, mi Señor, de nuestra familia, todo aquello que es dañino, lo atamos en el poder de tu preciosa sangre, Señor, y lo ponemos a los pies de tu santa cruz y nos declaramos libres. En el nombre de Jesús, rompemos, quebramos y aniquilamos toda fuerza del mal, por el poder del nombre de Jesús. Señor Jesús, así como dice tu palabra, Dios, a Dios cuya fuerza, que habita en nosotros y actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Estamos pidiendo algo, Señor, y tú vas a darnos mucho más de lo que pedimos. Por la economía de todos mis hermanos, por aquellas personas, mi Señor, que flaquean en sus trabajos, su economía, Señor, en el nombre de Jesús, sea restaurada. Dale luz, discernimiento, dale administración, Señor, en sus negocios, dale administración, Señor, para ser excelentes padres, excelentes hijos, excelentes hermanos, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Señor, por cada uno de mis hermanos, por Jennifer, por Lidia, por Rosana, por Fiorella, por Francesco, por Ingrid, por Sandra, por Jacqueline, por Nereide, por Mariela, por Kelly, por Fiorella, por toda la familia Sánchez, por Andrea, por Emma, por Henry, por Tino, por Nedley, Francesco, Lisette, por Carlos, Silvia, por todos mis hermanos de bodas de Caná, por mi hermana Marisa, por Diana y por todos mis hermanos de mi promoción, Señor, por toda mi familia, Señor, por cada uno de mis hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú inclinas, mi Señor, tus oídos y favoreces porque ves tu corazón. Hoy día hemos sido favorecidos en tu misericordia. Gracias, mi Señor. Si hoy volvimos como el hijo pródigo, ni siquiera, mi Señor, nos juzgas. Ni siquiera, Señor, nos pones testigos de nuestra maldad, sino nos haces una fiesta y nos recibes porque eres un Padre perfecto, un Padre amoroso. Gracias. Gracias, Señor. Dios los bendiga, mis hermanos, y que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No se olviden el diezmo de su oración, así que me voy a hacer rico con sus oraciones. Gracias, hermano, y oren por toda mi familia y por mí. Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano Hugo.